bendiciones, mi nombre es Héctor Rodríguez y bienvenidos una vez más a Quiero Conocer a Dios. Este espacio es gracias a la Iglesia Cristiana Amor y Verdad, que tiene su programa Fiesta de Adoración todos los domingos en vivo a las 10 de la mañana por Teleadoración, canal 36.1 Antena, canal 76 en Liberty, y su repetición los miércoles a las 9 de la mañana. Y este tema que tenemos en el día de hoy es un tema muy relevante, muy importante, y el texto bíblico base de este programa se encuentra en Gálatas 5:1 y dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Como siempre, está con nosotros la pastora Evelyn Delgado, pastora de la Iglesia Cristiana Amor y Verdad. ¿Cómo estás, pastora? Hola, Héctor, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, gracias al Señor. Estoy muy bien, gracias a Dios. Así que acabamos de leer este texto bíblico, ¿verdad? De Gálatas 5:1. Y yo quisiera saber cuál es el contexto de este versículo. Pues mira, este es un verso que es parte de una carta, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, donde habían judíos, habían gentiles. Y para hacértelo bastante resumido, porque pues realmente es un tema bien profundo, pero aquí Pablo está hablándole a una iglesia que ya Pablo había estado predicando a esta iglesia lo que era la gracia de Jesucristo, ¿ves? Uh-huh. Ya ellos entendían que habían sido salvos por gracia. Okay. Pero se estaban entonces introduciendo unas enseñanzas en la iglesia, estaban introduciendo unos maestros en la iglesia, los cuales decían, pues sí, Cristo nos salvó, pero también es necesario que sigamos la ley de Moisés. Okay. Y entonces no solamente ellos como judíos, sino también estaban como que pretendiendo que los gentiles se circuncidaran, hicieran ceremonias y siguieran los ritos de la ley mosaica, ¿ves? Cuando ya pues la fe en Cristo era suficiente. Pablo les está diciendo, no, espérate, Cristo es suficiente para nuestra salvación. No es Cristo más la ley. Ok, entiendo. O sea que esto es algo que yo creo que es un tema que es sumamente relevante para hoy día. Y lo digo porque yo conozco, ¿verdad?, de un testimonio de una persona que en un momento dado contó que pues no era creyente. Entonces va a la iglesia y ve a todas las personas, ¿verdad?, levantando las manos, ve a las personas adorando, y escucha la predicación. Y en medio de la predicación, ya cuando, ¿verdad?, culmina esa predicación, hay un llamado. Y en ese llamado, pues esa persona pues accede al llamado, ¿verdad?, y pasa al frente. Entonces le dicen a esta oración de fe para que sea salvo, y pues la persona hizo la oración de fe, ¿verdad?, repitió unas palabras, y entonces esa persona explica que después que repite esas palabras, ¿verdad?, y que ya termina la oración, de momento se gira y todo el mundo está aplaudiendo y todo el mundo está felicitando y hay alegría, y la persona pues realmente no sabía por qué había esa alegría. La cosa es que ya para la próxima semana, ¿verdad?, que ya entonces vuelve a la iglesia, pues esa persona contaba que comenzó a ver a las personas y empezó a imitar a las personas. Por ejemplo, cuando había una adoración, una música, que veía que la gente levantaba las manos, pues él levantaba las manos. Cuando de momento decían aleluya cada vez que, ¿verdad?, que alguien decía algo, pues él decía aleluya. Él decía que él aprendió a ser cristiano, ¿verdad? Y eso me lleva, ¿verdad?, a la primera pregunta que tengo. Ser cristiano es solamente seguir preceptos, lo que tú ves, seguir reglas que a lo mejor son reglas que a lo mejor no están escritas, no están establecidas, pero sí tú las ves y tú dices,
espérate, si ellos levantaron las manos, pues yo tengo que ser cristiano, levanta las manos. Espérate, por ejemplo, tengo que vestir como ellos. Ellos visten con corbata hasta acá arriba, pues yo tengo que tener corbata hasta acá arriba porque tengo que parecerme a ellos, tengo que ser como ellos para ser cristiano. O sea, ser cristiano es solo seguir reglas. Pues mira, qué bueno que tú traes ese testimonio, porque es el testimonio de mucha gente. Lamentablemente, cosas que nosotros quizás en las iglesias tendemos a celebrar, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien pasa al frente en un llamado, claro que es motivo de regocijo, pero tenemos que tener mucho cuidado en no sellar personas como que son salvas porque pasaron al frente. Porque tú puedes pasar al frente por muchísimas razones. Puedes tener alguna necesidad en el momento, puede ser curiosidad, puede ser quizás que te sientes comprometido porque pues te llamaron y pues lógicamente vas a pasar. Y esto sucede mucho más comúnmente de lo que nosotros nos imaginamos. Y lamentablemente eso puede repercutir en que haya mucha gente dentro de las iglesias por años y por años y por años que nunca han nacido de nuevo. Sino que, como tú bien dices y como tú, ¿verdad? Bien dice esta persona que da este testimonio, aprendieron a hacer las cosas que hace un cristiano. Pero esto no se trata de ser cristiano, no se trata de aprender las cosas que hace un cristiano. Eso no te hace verdaderamente hijo de Dios. Para tú ser cristiano, lo primero que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Creer que Él tiene el poder para perdonar tus pecados, arrepentirte de tu vida sin Cristo, sin Dios. Comenzar una vez que eso ocurre y tú invocas el nombre de Cristo para salvación, comenzar a exponerte a lo que es la palabra, a lo que es el conocimiento de ese Dios que te salvó. Comenzar a tener una relación personal con el Señor. Realmente lo que a ti te hace cristiano es que tú sigues a Cristo. Que tú sigues lo que Cristo hizo, que tú quieres parecerte a Cristo. Y eso tú lo consigues definitivamente estando expuesto a la palabra, recibiendo el don del Espíritu Santo, que se recibe cuando tú invocas el nombre de Jesús para salvación, porque ese es el que pone en ti el querer como el hacer. Y definitivamente someterte a hacer una amistad con ese Espíritu Santo, someterte a Él para que entonces Él vaya transformando tu vida y tú no tengas que simplemente imitar lo que te lo hagan y ver cómo es que se hace para ser cristiano, sino que Dios mismo te va enseñando, el Espíritu mismo te va convenciendo de lo que ahora tú eres. Y eso van haciendo y cuando menos tú te lo imaginas, tú estás haciendo cosas y tú dices, wow, hay un cambio en mi vida, no me siento igual. Y ¿verdad? Referente al texto bíblico que leímos, entonces, ¿por qué razón estas personas seguían pensando en que tenían que cumplir también, ¿verdad? Con una regla, aparte de que ya esa gracia, ¿verdad? Que Cristo había dado, ¿verdad? A través de su sacrificio. O sea, no, para ellos no era suficiente como tal la gracia o es que estaban confundidos. Bueno, para el pueblo judío como tal, si vamos al contexto, ¿verdad? De lo que es la carta, aunque podemos considerar también el contexto actual que queremos hacerlo. Pero si vamos a considerar el contexto de este tiempo, estas personas llevaban mucho tiempo, lógicamente, ¿verdad? Siguiendo una ley que no es o sea, la ley no es mala. La ley no es mala, la ley siempre estuvo, porque la ley lo que te presenta es lo que es el carácter de Dios. Cuando Dios le da la ley al pueblo judío, es una guía. Es una guía de reglas, ¿verdad? De normas, de mandamientos, bajo los cuales ellos iban a vivir con un objetivo. Y el objetivo era que ellos se dieran cuenta de su pecado. O sea, la ley lo que hacía era presentarles a ellos lo pecaminoso de su corazón. ¿Para qué? Para que ellos pudieran arrepentirse, ¿verdad? Y ellos pudieran entender, esto está bien fuerte, yo no voy a poder cumplir esto. Necesitamos un Salvador, necesitamos de Dios. Lamentablemente el ser humano, y ese es el pecado del ser humano y siempre ha sido el pecado del ser humano,
lo que Satanás sembró, ¿verdad?, en el corazón de ellos, es lo que es la autosuficiencia, es lo que es el protagonismo. Yo soy el que consigo las cosas, yo soy el que puedo hacer las cosas, ¿ves? Y esto pues le pasaba al pueblo desde que el Señor presenta la ley allí en el monte. Ellos rápido, sin mediar palabra, dijeron, no, nosotros vamos a hacer todo lo que tú dijiste que hiciéramos, ¿ves? Sin saber que verdaderamente ellos nunca iban a poder cumplir verdaderamente con lo que era la ley, ¿ves? Y lamentablemente en este tiempo, ¿verdad? Y volvemos al testimonio que tú trajiste, en muchas mentes de muchas personas cristianas, de muchas personas dentro de las iglesias, sigue existiendo la idea de que sí, Cristo me salvó, pero como que lo encuentran como demasiado sencillo para que sea real, y entonces ellos quieren como que darle una ayudita a Dios, ¿ves? Y no, espérate, Cristo me salvó, pero yo también tengo que hacer esto. Sí, eso mismo iba a preguntar, porque, ¿verdad? Hay pues en ocasiones podemos ver que dentro de las mismas congregaciones, pues muchas veces hay cierto tipo de limitación. Por ejemplo, a lo mejor, yo no sé si todavía, ¿verdad? Pero sí, en un momento dado la televisión es mala, el ir al cine pues es pecado, porque te está uniendo, ¿verdad?, a lo que el mundo está ofreciendo. O sea que en este caso te refieres como tal a cosas que nosotros como cristianos, ¿verdad?, queremos establecer para tratar de ser, como quien dice, más santo, o más cerca, estar más cerca de Dios. Sí, es posible que la intención es buena, o sea, la intención de lo que llamamos el legalismo, ¿verdad? Okay. Que nosotros seguir unas reglas, unas instrucciones e ir más allá de lo que Dios mismo pues dice que hagamos. Realmente la idea pues muchas veces sí es, quiero asegurarme de que esté bien, ¿verdad? De que esté bien lo que estoy haciendo. Pero cuando Pablo de hecho habla aquí, Pablo lo que está diciendo es, mira, la libertad que te da el Evangelio es hermosa, la libertad que te da el Evangelio no es para que tú continúes viviendo tu vida como tú quieras. La libertad de que te dé el Evangelio no es que ya no hay ley. La libertad que te dé el Evangelio es que ya hay uno que cumplió toda la ley y que por eso es que ahora tú tienes que vivir en Él. Por eso que ahora tú tienes que depender de sus méritos para entonces tú poder tener una relación correcta con Dios, para poder tú acercarte a Dios, ¿verdad? Pero claro que hay reglas. Hay reglas, y donde quiera que tú vas siempre van a haber reglas para que haya un orden. La Biblia está llena de mandamientos, de reglas, pero son mandamientos y reglas para los ya salvos. Okay. Los mandamientos y las reglas que contiene la palabra y que contiene, ¿verdad?, y que de hecho y que hay en las iglesias y que hay en aquellos que ya están en Cristo, es precisamente para el pueblo de Dios. O sea, no es para que tú hagas o no hagas para entonces ganarte el favor de Dios. ¿Ves? Entiendo. Sí, que básicamente las reglas que tú estás siguiendo, ¿verdad?, las estás siguiendo en base a, ¿verdad?, a esa obediencia que tú tienes hacia Dios. Pero no es un requisito. No es un requisito, ¿verdad?, para tú poder ganarte el favor de Dios. No. Para nada, porque la palabra es clara y la palabra nos dice que Él nos salvó por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Y así mismo lo dice la palabra, para que nadie se gloríe, porque es que siempre tendemos a buscar gloria para nosotros mismos, ¿ves? Ahora, lógicamente, una vez que tú te entregas al Señor, que el Espíritu Santo te es dado, que tú te expones a la palabra, esa palabra te va a llevar día a día a tú comenzar a ver tu pecado, a ver tus faltas, a arrepentirte de esos pecados y a buscar esa santificación. Se supone que eso sea la respuesta correcta cuando verdaderamente tú has creído en Jesucristo. Porque si yo sigo haciendo simplemente porque veo a aquel que levanta las manos y veo al otro que dice aleluya y veo al otro que no se pone tal o cual prenda de vestir o el otro que no va al cine y yo lo hago simplemente porque el otro lo hace, yo jamás voy a ser transformado. Porque las reglas a mí no me van a transformar.
A mí lo que me va a transformar es la relación que yo tengo con mi Señor, con el Espíritu Santo, ¿ves? Con la palabra. Eso es lo que va a transformar mi vida. Ok. ¿Qué diferencia hay entre vivir por amor a Dios y vivir por miedo a fallarle? O sea, ¿qué diferencia hay entre eso? Pues mira, aquí cuando yo vivo con miedo a fallarle a Dios es una evidencia de una de dos cosas. O es que yo no he entendido la gracia de Dios, no he entendido el amor de Dios. De hecho, la misma palabra te dice en 1 de Juan 4:18 que en el amor no hay temor, y lo tengo por aquí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, oye, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, cuando nosotros hacemos las cosas o no hacemos las cosas simplemente por miedo a fallarle a Dios, ahí lamentablemente se sigue reflejando lo que es un corazón orgulloso. ¿Por qué? Porque el miedo no es no fallarle a Dios, el miedo es el que Dios no vea mi falla. Fíjate, y cualquiera pensaría que todo lo contrario, o sea, que no es un corazón orgulloso. Cualquiera pensaría que es por el hecho ¿verdad? De no fallarle, de que Él esté bien conmigo. Más sin embargo, es correcto, ¿verdad? Lo que estás diciendo, porque cuando nosotros tenemos ese miedo es porque estamos dependiendo de nosotros. Exactamente. Y a nadie le gusta, ¿verdad?, que le confronten con su pecado. Y por ahí, de ahí es que viene realmente el miedo. Ahora, cuando nosotros, en vez de, en lugar, ¿verdad?, de nosotros hacer las cosas o seguir unas reglas, obedecer a Dios por miedo, lo hacemos por amor a Dios, entonces eso es un reflejo de que eso que yo estoy haciendo es una respuesta a ese amor de Dios, una respuesta a esa gracia que yo he recibido, una respuesta a ese favor que yo he recibido en mi vida, y definitivamente yo voy a querer agradarle, yo voy a querer apartarme del pecado, yo voy a querer dar testimonio de su amor, ¿ves? Esa es la diferencia que hay entre yo hacer las cosas, obedecer por amor u obedecer por miedo. Aún, y te digo más, aún hay personas, y lamentablemente, ¿verdad?, ministros, que enfatizan mucho en que ven a Cristo, porque si no vienes a Cristo, Cristo viene ya mismo y te vas a quedar. Y esa es la realidad, es verdad. ¿Verdad? Sí, es la verdad. Verdaderamente, si tú no estás en Cristo y Cristo viene, tú te vas a quedar. Ahora, esa no es la razón por la cual tú vienes a Cristo. Porque seguimos en lo mismo. O sea, seguimos entonces en que no estoy viniendo a Cristo por miedo a que me pase algo mal, a que me quede y yo sufra. O sea, está el yo, y tenemos que tener mucho cuidado porque todos caemos en esto. Sí, es bien interesante porque realmente yo creo que, como estás diciendo, todo el mundo puede caer en esto. Claro, o sea, si sí. no reflexionamos diariamente, ¿verdad?, en lo que Cristo hizo por nosotros y en lo que sigue haciendo diariamente. Porque fuera de Él, realmente estaremos pensando en el yo. ¿Sabes? Y de hecho, y es lo que siempre hemos hablado, acerca de que ese es el engaño principal de Satanás. Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, en este contexto, fíjate que estamos hablando de este miedo a fallarle a Dios. Mucha gente se acerca y pregunta, ¿esto es pecado? ¿Por qué esto otro es pecado? Pero si yo me tomo un vino es pecado, pero si yo me pongo esto es pecado. Mira, realmente sería perfecto, y a la gente le encantaría que hubiese una lista en la Biblia que te dijera con un checkmark, ¿verdad?, lo que es y lo que no es pecado. Aunque la Biblia es clara, lógicamente, en muchas cosas, ¿verdad?, que te dice claramente y redundantemente que Dios no le gusta, tolera, que Dios aborrece, claro. Ahora, hay cosas que nosotros hacemos en el diario vivir que siempre estamos pensando si es pecado o no es pecado. Y yo creo que en vez de preguntar si es pecado o no es pecado, nos tendríamos que hacer 3 preguntas.
3 preguntas que es importante que nosotros las tengamos en nuestra mente. Okay. Cuando yo voy a hacer algo y yo tengo la duda si es pecado o no, por lo regular sí es pecado. Por lo más regular sí es pecado, porque si ya yo estoy en Cristo, el Espíritu ya me está dando una señal de que detente y evalúa lo que estás haciendo. Por lo regular, sí es pecado. Pero si todavía yo tengo la duda, yo me puedo hacer la primera pregunta. Esto que yo voy a hacer a decidir, ¿verdad? ¿Alimenta mi espíritu o alimenta mi carne? Son una de las preguntas que yo puedo hacerme, ¿verdad? ¿Alimenta mi espíritu o alimenta mi carne? ¿Esto da testimonio a otros de que yo estoy en Cristo? Y la tercera pregunta, ¿esto me va a conducir a crecer en Cristo o esto me va a retrasar mi crecimiento en Cristo? Y entonces, más que preguntar si es pecado o no es pecado, yo creo que debemos reflexionar en estas 3 cosas. Lo que pasa es que a veces somos muy rapiditos y pretendemos, ¿verdad? Y decimos, no, Dios me dice en su palabra que vaya por aquí, pero yo voy a coger por acá. Porque para mí, pues como la Biblia no dice claramente que esto es pecado, déjame probar, déjame coger por acá, y si no es así, pues que Dios me detenga. ¿Sabes qué? En muchas ocasiones Dios no te va a detener porque ya Dios te ha dado su palabra y ya tú conoces verdaderamente cuál es el carácter de Dios. Esa es la importancia de conocer a Dios. Sí, definitivamente. Si uno conoce a Dios, se supone, ¿verdad?, que uno conozca lo que dice su palabra, ¿verdad? Que básicamente, ¿verdad?, nos da las instrucciones para nosotros poder vivir de una manera correcta. Y es lo que estábamos hablando. Básicamente, las reglas no son malas porque Dios está estableciendo reglas en su palabra, pero más sin embargo, nosotros cuando, ¿verdad?, amamos a Dios, pues entendemos que al amar a Dios, ¿verdad?, vamos a poder hacer las cosas con la libertad que Dios nos da. Te iba a preguntar, yo puedo, o sea, una persona puede acercarse a Dios a pesar de todos los conflictos que tenga en su vida, o sea, a pesar de que tenga problemas, no sé, a nivel de relaciones, a nivel financiero, a nivel de trabajo, de todas las áreas de su vida. Sabemos que, pues, hay personas que realmente no la están pasando bien, la están pasando mal, inclusive que saben que están actuando mal, que están haciendo cosas que no son correctas. Y muchas veces, pues, tal vez tienen el pensamiento, pues, déjame resolver todo esto para entonces acercarme a Dios. O sea, es posible que nosotros, o sea, podamos acercarnos a Dios a pesar de todos los conflictos y problemas que tengamos en nuestra vida. Tienes mucha razón en eso, y de hecho mucha de la gente que no asiste a las iglesias o que no buscan del Señor o que no dan el paso de fe de entregarle su vida al Señor, precisamente lo hacen por eso. Y esa es la excusa que siempre, ¿verdad?, nos dan. No, es que yo tengo que corregir muchas cosas, yo tengo muchos vicios, muchas cosas, estoy en una relación que no debo estar. Pues yo estoy bregando con eso. No sé si te lo has oído, pero yo lo he oído muchísimo. Sí. Estoy bregando con eso, estoy tratando de poner las cosas en orden en mi vida, ¿verdad? Y parte de eso sí es buscar del Señor. Sabes que nunca vas a poner las cosas en orden en tu vida, porque quien ordena tu vida verdaderamente, el único que ordena tu vida es aquel que la creó. Y Dios fue el que creó, ¿verdad? Al ser humano es el que conoce, como tú decías hace un tiempo en uno de nuestros espacios. Dios es el arquitecto de nuestra vida, Dios es el que conoce lo que Él diseñó. Así que, ¿quién mejor que Él para reparar lo que se ha dañado? Pero muchos piensan que tienen que arreglar, que tienen que ser. Aquí no hay que hacer cosas, hay que ser, y el que te hace ser lo que tú eres es Él. Hay una parábola que nos presenta esto bien claramente, y yo creo que todo el mundo la conoce, está en Lucas 18, y es la parábola del fariseo y el publicano. Lógicamente sabemos que los fariseos pues eran los que todo el mundo veía que estaban casi allá sentados casi en el trono de Dios, ¿verdad? Eran los más cercanos a Dios, que estaban conforme a lo que al pensamiento de la gente, y conforme al pensamiento de ellos mismos, ¿verdad? Los publicanos, por otro lado, y muy en contraste con los fariseos, eran recolectores de impuestos, que ellos eran considerados pecadores
acérrimos, unos pecadores terribles, ¿verdad? Y Jesús trae esta parábola y dice, están en un templo un fariseo y un publicano. Y el fariseo estaba de pie, mirando hacia el cielo y diciéndole, Señor, gracias porque yo no soy como este hombre que está allá atrás, porque el publicano, ¿dónde se quedó? Atrás. Yo no soy como este publicano que hace esto, no, yo doy mi diezmo, yo oro, yo hago cosas buenas, yo soy tuyo, ¿ves? ¿Y qué dice el Señor? Dice, ¿cuál de ellos? Porque entonces el publicano atrás lo que decía era, Señor, yo soy pecador, Señor. Se propició a mí, Señor, porque es que yo soy pecador, ¿ves? Ahí estaba aquel que pregunta, ¿me puedo acercar al Señor? Con todo y lo que tengo, con todo mi pecado, con todas mis angustias, con todas mis experiencias. El Señor le dice a sus discípulos, ¿quién de estos dos salió justificado de allí? Dice, salió justificado aquel que podía decir, yo soy pecador, yo no merezco acercarme a Dios. Así que yo creo que eso contesta, ¿verdad? La pregunta, la palabra me dice claramente, ¿verdad? Que Dios no rechaza, nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Un corazón que puede reconocer que necesita a Dios. Dios no pide perfección, Dios pide quebrantamiento. Que nos quebrantemos delante de Él, vayamos donde Él, ¿verdad? Y nos acerquemos al trono de la gracia, al trono de ese favor de Dios. Así que definitivamente Dios dijo y siempre lo dijo, yo no he venido a buscar aquí sanos, yo vine a buscar enfermos. Yo no vine a buscar, ¿verdad? Santos, yo vine a buscar pecadores. Y Cristo siempre fue bien claro con eso. Así que claro que te puedes acercar. Lógicamente acercarte sabiendo que Él te puede perdonar, que Él te puede restaurar y dejando que Él guíe tu vida. Sí, que básicamente lo que dices, ¿verdad? Todo se resume en que nosotros podamos saber quiénes somos nosotros y quién es Él. Al nosotros reconocer y saber que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, no podemos hacer nada para comprar su gracia, su favor, pues nos resta depender totalmente y enteramente de Él. Que básicamente Él pagó el precio, Él fue quien tomó todo el pecado y nos dio la libertad, ¿verdad? Con la cual pues podemos ser libres si estamos en Él. Yo quisiera, y voy a hacer aquí un anuncio no pagado, hay un libro que lo recomiendo a todo aquel que pueda. Hay un libro que yo he leído muchas veces y que no me canso de leerlo, en la iglesia también lo leímos, que se llama La vida centrada en el Evangelio. Yo lo tengo por aquí, de Robert Thune y Will Walker. Okay. La vida centrada en el Evangelio. Y a mí nunca se me olvidará el día que yo leí esto, porque él lo explicó tan y tan bien que de verdad me quedé prendada con el libro. Y lo que él establece aquí es lo siguiente, en términos de lo que tú acabas de decir. El punto de partida de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos y nos convertimos y comenzamos a conocer a Dios, ¿verdad? Nosotros nos vamos dando cuenta cada vez que lo conocemos un poquito más de la distancia grande que hay entre la santidad de Dios y nuestro corazón pecaminoso. Se supone que cuando nosotros vamos conociendo a Dios, eso tiene que ocurrir. ¿Ve? Okay. No crezco yo, crece Él. ¿Ve? Y entonces, ¿qué pasa? Que si eso es así y cada día que yo conozco a Dios a través de su palabra, a través, ¿verdad?, de su Espíritu Santo, a través de esa comunión que yo tengo con mi Señor, mientras más yo conozco a Dios y mientras más yo conozco cuán santo es Dios, cuán imposible era el que yo llegara hasta Él por cuanto mi pecado me lo impedía, en esa misma conciencia yo voy viendo esa cruz de Cristo cada vez más grande. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no porque Cristo creció, no porque la gracia creció. Él siempre ha sido igual, ¿verdad? Sino porque mi conciencia de lo que es Él y mi conciencia de lo que soy yo aumenta. Va cobrando mayor trascendencia en mi vida.
Y definitivamente eso a mí me va a hacer que yo cada día de mi vida, yo ame a Dios y yo ame a Cristo más de lo que yo lo amé el día anterior. Es algo hermoso como Él lo presenta. Y yo lo que quiero, ¿verdad?, es leer este pedacito para que la gente pueda deleitarse juntamente conmigo en lo que dice esto. Dice, conforme mi conocimiento sobre mi pecado y la santidad de Dios van creciendo, algo más también va en aumento mi apreciación y amor por Jesús. Su mediación, su sacrificio, su justicia, su gracia por mí llegan a ser increíblemente dulces y poderosos para mí. La cruz llega a ser más grande y más central en mi vida y me regocijo en el Salvador que murió en ella. Wow, yo cada vez que puedo lo leo porque es uno de los libros que más realmente me han gustado, porque van a la esencia de lo que es el Evangelio y lo que tiene que ser mi vida, ¿ves? En este crecimiento diario del conocimiento de Dios. Sí, sumamente interesante, ¿verdad? El poder ver eso, ¿verdad? Y escucharlo. Solamente nos resta, ¿verdad?, el poder poner nuestra dependencia y confianza en Él y que diariamente, ¿verdad?, podamos entender eso. Podamos entender que no es por mí, sino por Él. Eso es así. Y que cada vez que nosotros reflexionemos, ¿verdad?, podamos cada vez más entender el peso de la gracia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que a pesar de que nosotros no merecíamos ese regalo, Dios nos lo ofreció. Dios nos lo dio, ¿verdad? Con la intención de poder salvarnos, de poder ser parte de su reino. Y realmente a la medida en que, como estábamos hablando, ¿verdad?, yo comprenda mi estatura a nivel espiritual, a nivel de humano pecador, y yo entienda la estatura de Dios a nivel de santo, de rey de reyes, señor de señores y poderoso, yo voy a poder ver crecer, ¿verdad?, esa relación de él con el hombre. Y en este caso yo voy a verla crecer, pero ya Él es grande, como estabas diciendo. O sea que mi entendimiento espiritual va a ir creciendo aún cada vez más a la medida en que yo me someta a Él. Y esto no de reglas humanas, esto no de preceptos humanos, sino todo es dado por Él y para Él. No significa que no sigamos las reglas, ¿verdad? Pero las reglas las seguimos porque le amamos a Él. Amén. Eso es así. Eso es así. Así que muchas gracias, pastora, ¿verdad?, por este tiempito. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento, ¿verdad?, por esas vidas que están viendo este contenido, para que el Señor, ¿verdad?, pueda hacerse presente en sus vidas y que puedan entender esta palabra y que lo edifique de la misma manera que nos ha edificado a nosotros. Amén, amén. Vamos a orar, ¿verdad?, primeramente por aquellos que quizás todavía estén tratando de cambiar para acercarse a Dios, para que puedan entender que esto no se trata de nosotros, que esto se trata de algo que Dios inició y que Dios va a perfeccionar. Amén. Y para aquellos que ya han recibido al Señor, que se tengan paciencia. Dios nos tuvo muchísima paciencia. A veces nosotros no nos tenemos paciencia a nosotros mismos, ¿verdad? Así que tenga paciencia. El Señor comenzó una obra y el Señor la va a perfeccionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar en esa búsqueda de Dios constantemente, la búsqueda de su palabra, amistarnos, ¿verdad?, con ese Espíritu Santo que pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Ven? Así que vamos a orar por cada uno de ellos y darle gracias a Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, gracias, Señor, Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre Santo, hablar, Señor, de tus misericordias, hablar de la libertad con la cual tú, Señor, nos has hecho libres.
no por nuestros méritos, Señor, no por lo que nosotros podamos hacer o no hacer para merecerlo, Dios, sino por tu amor, sino por tus méritos, por los méritos de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día a poder entender tu amor. Ayúdanos, Señor, cada día a poder entender, Dios del cielo, que nosotros no podemos alcanzar tu favor, Señor, que lo debemos recibir como un regalo, Señor. Y en agradecimiento, Señor Jesús, entonces obedecerte. En agradecimiento, someter nuestra vida completa en tus manos, Señor. Oh Padre, mira cada vida que está escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido que tú te les reveles de una manera especial. Yo te pido que tú les abraces. Yo te pido, Señor, que tú les hagas entender, Padre amado, que ellos pueden acercarse a ti, Señor, confiadamente, sabiendo, Padre amado, que tu palabra dice que aquel que se acerca a ti, Señor, tú les recompensas, Padre. Sí, Dios. A ti, Señor, damos toda gloria, a ti, Señor, damos toda honra, y esto lo oramos, Señor, y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, Bien. amén. Así que gracias a todos ustedes por sintonizarnos en este video. Le pedimos que nos den like a este contenido, que de igual manera compartan el contenido para que más personas puedan verlo y que se suscriban a nuestro canal. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo video.